Bueno, la idea de hoy día de trabajar, ¿cierto? Pasando, ¿cierto? De las células. Hoy día en la noche o mañana en la mañana les voy a estar entregando la guía de lo que se trata, lo que vamos a ver hoy día. Pasando ya más allá de la célula, para nutrir la célula, ya sabemos que para nutrir la célula necesitamos nutrir nuestro cuerpo completo. ¿Y nosotros cómo podemos nutrir nuestro cuerpo? Alimentándonos. Muy bien, nos tenemos que alimentar. ¿Estoy compartiendo pantalla o idea mía? No, no se ve nada. Voy a compartir entonces un PowerPoint que preparé para ustedes. Chuta. A ver. Voy a compartir pantalla. Ahí se está compartiendo, ¿verdad? No, no se ve nada. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Ya, súper. Bueno, nuestra clase de hoy día se llama Nutrición y Salud. Lo que más necesitamos hoy en día, sobre todo con este encierro que estamos teniendo, el poco tiempo que nos damos, ¿cierto?, para alimentarnos, pero con esta super cuarentena que tenemos, ¿cierto?, lo más probable es que tengamos un poquitito más de tiempo, ¿cierto?, para poder alimentarnos mejor. La idea de la clase, ¿cierto?, es que podamos tener claro qué nos hace bien, qué nos hace mal, cuáles son los nutrientes que necesitamos. En realidad no nosotros, porque muchas veces nuestro cuerpo, ¿cierto?, nos dice ya comida chatarra y necesitamos, y quiero comer pura comida chatarra. Y cuando normalmente salimos a trabajar, buscamos la forma de alimentarnos lo más rápido posible para quedar liberados y estar como tranquilos en nuestra hora de colación. Pero lamentablemente ese tipo de alimentación no es saludable para nuestro cuerpo, ya que nuestro cuerpo de por sí necesita alimentarse de distintas cosas, más llamadas, más conocidas, ¿cierto?, como nutrientes. Entonces, ¿cómo vamos a partir? Dice, ¿comes saludable? ¿Realmente comemos saludable? Bueno, como bien sabemos, los alimentos que consumimos influyen significativamente en el estado de salud que nosotros podamos tener. Esto, ¿cierto?, nos ayudan a tener diferentes nutrientes a las cosas que nosotros necesitamos gastar energía. Dentro de eso, nos permite crecer, reparar los tejidos. Por ejemplo, si yo tengo una herida y me alimento bien, lo más probable es que esa herida se reconstruya y cicatrice muy bien, igual que la cicatriz, las operaciones. Y es por eso que está el dicho, enfermo que come no muere, porque entre mejor nutrido esté, mejor, ¿cierto?, es mi recuperación frente a muchas cosas. E incluso nos ayuda al descanso, a poder tener nuestra rutina diaria. No necesariamente lo estoy hablando a través del deporte, porque nosotros la rutina muchas veces no incluye en nuestra dieta diaria, ¿cierto?, hacer deporte. Bueno, dentro de esto, ¿cierto?, estos nutrientes nos proporcionan energía necesaria, ¿cierto?, para realizar actividades muy básicas. Caminar, hablar, movernos, ¿cierto?, e incluso ir al baño. A cosas muy básicas que hacemos a diario. Dentro de esto, ¿cierto?, nuestro cuerpo, y no todos los cuerpos necesitan la misma cantidad de calorías. Es por eso que nosotros después, en la siguiente clase, vamos a ver, ¿cierto?, cuántas calorías necesitamos cada uno de nosotros durante el día. Porque va a depender mi estructura, mi sexo, ¿cierto? Va a depender incluso de mi edad, qué tipo de calorías yo debo consumir y cuál es la cantidad exacta. ¿Para qué? Para evitar engordar, ¿cierto? Evitar algunas enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo la diabetes, hipertensión, etc. Dentro de esto, es importante, ¿cierto?,
que a pesar de que en nuestra vida, normalmente nosotros no incluimos mucho la actividad física, pero eso también nos ayuda, ¿cierto?, bastante en lo que es en el desarrollo de nuestro cuerpo, porque nosotros activamos las musculaturas que tenemos, porque tenemos muchos músculos en nuestro cuerpo, ¿cierto? Tenemos más músculos que huesos. Nosotros aproximadamente tenemos como 500 y tantos músculos. Y esos músculos nosotros necesitamos moverlos. Por ejemplo, una persona que no come va a atrofiar, va a dejar que se dejen de mover algunos músculos para poder masticar la comida. Y es por eso que, por ejemplo, a muchas personas que son como las que, bueno, se me fue el nombre. Bueno, las personas que son muy delgadas, las bulímicas, ¿cierto? Anoréxicos, etcétera. Ese tipo de personas, de por sí, cuando van a tragar, la musculatura está tan atrofiada que esto no deja que la persona pueda comer normalmente y va a tener que empezar una dieta de a poquitito, con algo súper blando. Incluso a esas personas la jalea, que es algo que es súper blandito, les cuesta tragar, porque sus músculos ya están atrofiados. Ahora, con la actividad física también nosotros podemos, ¿cierto?, dejar, ¿cierto?, de que algunas enfermedades se puedan retrasar. Porque, por ejemplo, muchas veces vemos que hay personas que tienen artrosis, artritis, y eso es porque es falta solamente de movimiento de su cuerpo. Que No, normalmente uno dice, pero yo camino, yo voy al metro, camino hacia acá, yo tomo la micro, camino al colegio, camino para acá. Esa parte es rutinaria, por lo cual no es efectiva, porque tu cuerpo está acostumbrado a ese tipo de actividad. Por lo cual es súper importante que cuando nosotros coloquemos dentro de nuestra dieta la actividad física, es importante saber cuánta caloría voy a consumir también durante el día y cuánta actividad física yo voy a hacer para saber cuánto, ¿cierto?, yo puedo hacer de actividad física. Muchas veces hay gente que es muy delgada, no se alimenta bien y hace mucha actividad física, y eso también hace de que el cuerpo no le dé buenas señales, y también sus huesos se empiezan a atrofiar, se empiezan a echar a perder, a quebrajar, y empiezan otros tipos de patologías. Bueno, una de las cosas como yo me tengo que alimentar, es importante las 5 categorías que les puse ahí: proteínas, carbohidratos, lípidos, agua y vitaminas y minerales, que son súper importantes. Partiendo, ¿cierto?, por las proteínas, consulta, chiquillo, ¿se ve el power? Sí. Ya, vale. Sí. Ya. Cuando hablamos de las proteínas, estas están formadas por moléculas más pequeñas que se llaman aminoácidos. Algunos alimentos en proteínas son como, por ejemplo, Profe, no se le escucha ahí bien. en la imagen, que es todo el pescado. No se me escucha bien. Y ahí me No, se le acerco y escucha ahí sí. cortado. Ahí sí. Chuta. Ahí sí, ya, súper. Como les explicaba, que las proteínas están formadas por moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. Estas son, ¿cierto?, las categorías como ejemplo, ¿cierto?, las que salen aquí en la imagen, como por ejemplo el queso, ¿cierto?, las carnes blancas, las rojas y todas las legumbres. Las proteínas cumplen alguna función en especial, que simplemente es el crecimiento, que también nos ayudan con la defensa y la regulación de nuestro cuerpo. Ahora, obviamente, consumir en exceso las proteínas también nos hacen mal porque las vamos reteniendo. Y necesitamos, ¿cierto?, algún tipo de líquido que también nos ayude a eliminar lo que nosotros no necesitamos en nuestro cuerpo. Y es por eso cuando nosotros comemos en exceso, ya sea las proteínas, los hidratos de carbono, lo que sea, nosotros empezamos a acumular eso en nuestro cuerpo y empezamos a engordar.
Luego de esto, es importante tener claro que las proteínas, ¿cierto?, se deben consumir sí o sí. Es importante. Yo sé que hay gente que es vegana, etcétera, pero también se pueden reemplazar las proteínas, no solamente comer carne, sino que, por ejemplo, los veganos, ¿cierto?, comen, por ejemplo, los porotos, comen otro tipo de cosas que sí también pueden reemplazar las carnes por otras cosas y también están comiendo proteínas y siguen siendo saludables, que es súper importante. Ahora, vamos a hablar, ¿alguna duda con las proteínas? No, Parece que no. Ya, súper. Los carbohidratos son los más bacanes, son los más ricos porque uno los hace papas fritas, ¿cierto? Hace fideo hasta por si acaso. Comemos mucho pan, que el pan también es un carbohidrato. Estos nos ayudan bastante, ¿cierto? Pero a pesar de que son fundamentales y el principal fuente de energía del organismo, a pesar de esto, el consumo en exceso también nos puede llevar a otras enfermedades, no solamente a la gordura, sino que también enfermedades como la diabetes. Muchas personas dicen, pero ¿cómo si eso no son alimentos dulces? No, lo más probable es que nosotros los consumamos más salados que dulces, pero como es tanto el carbohidrato que trae, que nosotros vamos a enfermar a la célula, porque es la parte estructural fundamental de la célula. Por lo cual estas nos ayudan, ¿no es cierto?, a que la célula también empiece a funcionar muy bien. Por lo cual es importante no dejarlos de lado, pero no consumirlos en exceso. Normalmente a los niños de hoy los carbohidratos son los que más les gustan, sobre todo los fideos, el arroz, ¿cierto?, las papas, pero la idea es que tengamos una alimentación variada. Dentro de esto también los podemos consumir de diferentes formas. Por ejemplo, en una cazuela podríamos consumir hartos tipos de carbohidratos. Por ejemplo, demasiado. hay gente que le echa fideíto, le echa arroz, la papa, más encima siempre lo acompañamos con un pancito, ahí entre medio. Entonces, ¿el carbohidrato es importante? Sí, pero lo importante es que no abusemos de este. Luego de esto, tenemos los lípidos. Más conocidos como las grasas. Si se dan cuenta, son grasas saturadas, las grasas que nosotros podemos, más que nada, las acumulamos en nuestro cuerpo. Si se dan cuenta, ese rollito que ustedes tienen, porque todos tenemos el rollito ahí al ladito, ¿cierto? Este rollito, ¿cierto?, es una acumulación de lípidos, sobre todo los que están ahí a los costaditos. ¿Ya? Esos rollitos son la acumulación de mucho lípido que usted consume, por lo cual el exceso de esto también hace mal. Ojo, porque aquí en los lípidos también está el huevo, como también estuvo en la primera parte de las proteínas, pero el huevo en la parte, la clara, es de proteína, pero si nos consumimos la yema del huevo, es más lípido, es una mezcla de lípido, entonces, con proteína. Dentro de esto, eso significa que, por ejemplo, las mantequillas, el exceso de aceite, hacer esa mayo casera, ¿verdad? O consumir la mayo que también nos venden en el supermercado, el consumo excesivo de la palta, de las almendras, de las nueces, o de los embutidos como por ejemplo las mortadelas, las salchichas, las longanizas, ese tipo de cosas son más que nada concentraciones de grasa, que a pesar de todo que nuestro cuerpo lo necesita, no lo necesita en exceso. Por ejemplo, si un día yo me consumí aceite en alguna comida, ya consumí el lípido que necesitaba para el día. Ya no necesito otro tipo de lípido. Porque después el clásico que me voy a comer mi pancito con mantequilla, con una mortadela, o simplemente mi pan con palta, que es súper rico. Pero si nosotros lo consumimos en exceso, se nos va a ir acumulando en nuestro cuerpo, sobre todo si yo no hago algún tipo de deporte que me ayude a eliminar ciertas calorías que yo no voy a dejar de consumir. Por ejemplo,
no sé, si yo hoy día consumí 2 veces algún tipo de lípido, debería hacer un tipo de deporte para empezar a eliminar la cantidad de calorías que este me pudiera producir. Por lo cual, yo debería ser la fuente principal de decir, basta, o decir, simplemente ya, no importa, yo hoy día consumí esto en exceso, pero voy a hacer tal deporte que me va a ayudar a eliminar este tipo de lípidos o de grasas, como le quieran llamar. La mayoría son muy ricos en grasa, por lo cual el consumo excesivo nos hace tener incluso enfermedades cardíacas, que se nos tapen las arterias. ¿Han escuchado alguna vez que a personas se les tapan las arterias? Y es el consumo excesivo de grasas, conocido, ¿cierto?, vulgarmente, entre comillas, ¿cierto?, que es como grasa, pero se llaman lípidos. Ahora, vamos a seguir, ¿cierto?, con lo que es agua. El agua no solamente está en el agua, en la parte que nos lleva desde la llave o de las botellas, de las aguas embotelladas que compramos, ¿cierto?, sino que el agua también está dentro de distintos alimentos. Por ejemplo, puede ser un melón, en las sopas, las leches, ¿cierto? Y algunos vegetales que son ricos, ¿cierto?, en agua, por ejemplo, la lechuga, el pepino, las peras, y tenemos otros alimentos que también salen ahí. ¿Perdón? Pensé que me estaba hablando. Dentro de esto, ¿cierto?, es importante el consumo habitual diario de agua. El agua nos ayuda a mantener y establecer, ¿cierto?, la temperatura del organismo. Por lo cual, por ejemplo, si yo no consumo agua, ¿qué es lo más clásico que me pasa primero? ¿Saben? Deshidratarse. Ya. ¿Y cómo tú sabes que estás deshidratada, por ejemplo? Cuando te da sed. Ya, ese es un indicio. Bueno, de las cosas, los labios secos, las lenguas blancas, ¿cierto? Otra de las cosas es un dolor de cabeza. El clásico dolor de cabeza, y dice, uy, pero si, ¿por qué me duele la cabeza? Si no he hecho nada hoy día para que me doliera tanto la cabeza, tampoco estoy estresada ni nada por el estilo. Es porque su cuerpo necesita hidratación. Muchas veces decimos, pucha, ¿a dónde me duele la cabeza? Y es simplemente por falta de agua. Así que a consumir más agua, sobre todo cuando ahora estamos en las casas. Nuestro cuerpo está compuesto, por lo menos el 70% está compuesto de agua, ¿ya? Así que entre más agua tenemos en nuestro cuerpo, es mejor porque podemos estar más saludables, porque nuestra temperatura de nuestros órganos que tenemos adentro pueden estar estables. Mire, no sé si alguna vez le han salido sangre de algún otro lado. ¿Se han dado cuenta que cuando sale la sangre viene como calentita? Esa sangre es porque tiene una temperatura normal. Esa es la temperatura normal que tiene su cuerpo por dentro. Pero teniendo más líquido, más agua, ¿cierto?, su cuerpo hace que estén estables. Si sube la temperatura, lo más probable es que las células empiecen a consumir algún virus, alguna bacteria, y ahí empezamos, ¿cierto?, de nuevo con alguna enfermedad, sobre todo cuando tenemos fiebre. Cuando viene un dolor de cabeza, tenemos fiebre incluso, la fiebre nos puede indicar que nuestro cuerpo no está funcionando bien. Eso no significa que yo tenga una bacteria inmediatamente. Puedo tener un virus, una bacteria, puedo tener un hongo, puedo tener un montón de cosas en mi cuerpo. Entonces, una fiebre es indicación de que tengo algo malo en mi cuerpo y que tengo que ser tratado. No autotratarse jamás, que es súper importante eso también. El autotratarse no hace bien, porque muchas veces hacemos un tratamiento, no sé, para un virus, y justo mi cuerpo tenía una bacteria. O hago un tratamiento para una bacteria y yo en mi cuerpo tenía un virus y nunca lo voy a matar así. Es importante tomarse exámenes antes de hacer un tratamiento o ir con un especialista que no somos nosotros. Continuemos. Vitaminas y minerales. Bueno,
Como bien ahí saben, las vitaminas y los minerales, ¿de dónde más los sacamos? De entre las frutas y las verduras, que son importantes dentro de nuestra dieta. Pero se requieren en cantidades muy pequeñas. Muchas veces confundimos, ¿cierto? El que, no importa, me voy a comer otra frutita, que me como 2, 3, 4, incluso de repente hay gente que llega a comerse 1 kilo de fruta o más. Yo les doy ejemplo a mi padre, que se comía por lo menos 2 kilos de frutas diarias, pero ahora mi papá es diabético, porque comía mucha fruta. Dicen, pero si ese azúcar es natural, sí, pero mi cuerpo igual está absorbiendo un tipo de azúcar, ¿ya? En esto se requieren proporciones pequeñas. Por ejemplo, si yo me voy a comer una fruta hoy día, es una fruta, una, y esa fruta que ojalá me quepa en mi mano, y que sea todo lo que yo como dentro de lo que es fruta al día. Es importante comer, pero no en proporciones grandes. Y esto también, las vitaminas y minerales, me permiten a que se lleven a cabo procesos químicos fundamentales para el organismo. Por ejemplo, las frutas, por ejemplo, la naranja, ¿cierto? Algunos ácidos que me ayudan, por ejemplo, a diluir otro alimento como la carne con los ácidos gástricos que uno produce, y este ácido de la naranja o del limón que yo consumo, ¿cierto? Este también me ayuda a diluir, ¿cierto?, la carne para que pueda sacar los nutrientes necesarios a esa carne y después eliminar lo que yo o mi cuerpo en realidad ya no está ocupando. Bueno, ahí vamos, listo con lo que es los principales nutrientes que necesita mi cuerpo para poder nutrirse bien, la célula nutrirse bien, para que nuestro metabolismo, ¿cierto?, esté dentro de los rangos, entre comillas, normales, pero normalmente nosotros conocemos, ¿cierto?, la pirámide alimenticia, esa que sale el triángulo en la imagen. Esa que tenemos ahí, la pirámide alimenticia, bueno, esa ya es obsoleta, ya es como vieja, ya nadie la ocupa, ya que ahí me dice lo que yo debo consumir, pero no me dice en qué cantidades. Por eso, la salud el día de hoy reemplaza esta pirámide alimenticia por el modelo del plato que fija porciones de alimentos que nosotros deberíamos comer. Entonces, si se dan cuenta la imagen que está a su izquierda, ¿cierto? Podría decir. En esta imagen me muestra, ¿cierto?, todo lo que yo debería hacer para que pudiera funcionar bien, mi cuerpo. Dentro de eso, me dice, por ejemplo, que yo debo consumir verduras, que tengo que comer aceite, para que esto también me ayude a digerir y me ayude a pasar, ¿cierto?, el alimento, las frutas, los lácteos, los granos, ¿cierto?, como por ejemplo el arroz, que yo tengo que consumir también los carbohidratos, las carnes, etcétera. Pero todo lo que, si se dan cuenta, este plato que sale aquí, como fundamental, sale al medio, sale lo que es el agua. Porque como bien les dije, nuestro cuerpo está compuesto por el 70% de agua, necesitamos que por lo menos su cuerpo siga funcionando bien. Hay alimentos que nos proporcionan bastantes líquidos, bastante agua. Y es por eso que no solamente es agua de la llave o agua embotellada, sino que también es importante consumir alimentos ricos en agua. Dentro de esto también es importante, dentro de nuestra nueva pirámide, que ya no es una pirámide, sino que es un plato, también dejar, ¿cierto?, como algo fundamental de nuestra vida diaria es la actividad física. Nosotros como chilenos somos el tercer país más gordo del mundo. Y eso no significa que nosotros estemos bien alimentados. Eso es simplemente porque nosotros, la alimentación que llevamos no es saludable. Si nosotros comiéramos las 3 comidas diarias que deberíamos hacer con los intervalos necesarios, ¿cierto?, ninguno de nosotros tendría por qué estar sobrepeso. Porque nosotros como chilenos, más que nada, nosotros, ¿cierto?, preferimos los alimentos que están en negro, que están en la parte de abajo, que dice evita estos alimentos.
nosotros por tener una vida rápida y más cómoda siempre preferimos los alimentos más rápidos, llegar y comprar o el más rico. Pero nosotros también podemos hacer que los alimentos como frutas y verduras, los carbohidratos, los granos, etcétera, también los podemos hacer ricos, porque va a depender el tipo de cocción que yo le dé y cómo yo también, mi cuerpo lo quiera recibir. Y eso también tiene que ver con algo mental. No se les pide a todo el mundo, ¿cierto?, que haga una actividad física pesada, que salga a correr todos los días, andar en bicicleta, porque no todos tenemos las mismas habilidades. Pero de a poco nuestro cuerpo, como se va, cuando yo empiezo a hacer actividad física, se empieza a acomodar a la actividad física que yo podría hacer a diario, cada día yo le podría exigir un poco más y mi cuerpo podría, ¿cierto?, llegar incluso a tener una mejor actividad. Ahora, tampoco le podemos exigir a un adulto mayor que tenga una actividad física, ¿cierto?, que sea la misma que un adolescente de 15 o un cabro de que tenga 20 años. Entonces, en eso hay que tener mucho ojo. Ahora, si yo no me alimento bien, vamos a tener problemas de salud. Más conocido, para que lo anoten, los problemas cardiovasculares. Estos problemas cardiovasculares, más conocidos como diabetes, hipertensión y por último, dislipidemia. Bueno, ya saben que es la diabetes, ¿cierto? Es el consumo excesivo, ¿cierto? Del azúcar, ¿cierto? Y como también puede ser el consumo excesivo de carbohidratos. A la vez, cuando una persona es hipertensa, es el consumo excesivo de sales. Por ejemplo, echar exageradamente mucha sal a los alimentos también hace que la persona sea hipertensa, ¿ya? No sé, porque, por ejemplo, me gusta la carne con más sal todavía, eso también hace bastante mal. Y cuando hablamos de la dislipidemia, es el consumo excesivo de los lípidos. Y ahí tenemos las grasas saturadas, ¿ya? Y esa es la que nosotros vamos a ir de a poco, ¿cierto? Guardando en nuestra guata, en nuestros rollitos, ¿cierto? Y que si el rollito era pequeño y después más grande, eso nos convierte en una patología que es más conocida como la obesidad. Esa enfermedad que es obesidad nos lleva a todas las enfermedades que puede ser que el corazón se paralice. Y que el corazón se paralice significa que la sangre que bombea al corazón no llegue al cerebro. Cuando no llega al cerebro, este deja de funcionar, deja de oxigenar nuestro cuerpo y simplemente nos da un infarto. Y lo más probable es que no volvamos a llegar a la casa de nuevo o llegamos en una cajita. Eso es lo que más podría pasar. Y esa ha sido mi clase, chiquillos, a comer saludable, a aprovechar en este tiempo de cuarentena que sí, a lo mejor mucho más podemos, porque yo no sé si todos están saliendo a trabajar, pero yo creo que en su mayoría no lo está haciendo a través de su casa o tratando de arreglárselas por ahí. Pero si entre mejor podemos comer más saludable, aprovechemos el tiempo. Sobre todo los que tienen hijos, ahí que yo escucho un bebé por ahí, enseñarle desde pequeño que hay que comer saludable porque después es súper difícil dejar que el niño deje comidas que les encantaba o que no los coma en exceso, porque ya no sabemos qué hacer, porque el cuerpo se acostumbra. Recuerden, si ustedes, por ejemplo, hoy en día empiezan a hacer alguna dieta saludable, ¿cierto? El cuerpo dentro de 21 días, y ustedes lo acostumbran dentro de 21 días, después su cuerpo se va a empezar a acostumbrar y día a día va a hacer que sea mucho más fácil. Y sin pastillas ni nada por el estilo. ¿Alguna duda, chiquillos? Yo tengo una duda, Dígame. que yo antes, Ujú. el año pasado, estuve con una profesora de ciencias que nos estaba explicando una materia, esto mismo. El punto es que nos estaba hablando sobre las comidas diarias
Y yo Ajá. tenía la duda de si una persona cambia el orden de las comidas diarias, ¿puede afectar a una persona? Mira, se supone que si yo, por ejemplo, tomo desayuno todos los días a las 10 de la mañana, y porque solamente un día no tome desayuno a las 10 de la mañana, no me va a pasar absolutamente nada. Pero Eh, si yo, por ejemplo, eh, tomo el hábito de, por ejemplo, de no tomar desayuno y me salto esa comida y me voy directo al almuerzo, lo que va a pasar es que mi cuerpo va a absorber, ¿cierto? Todo lo que yo no comí en el desayuno más lo que yo comí en el almuerzo, por lo cual lo que va a hacer mi cuerpo es, en vez de ayudarme que me salté una comida, entonces comí menos, no, mi cuerpo va a acumular más grasa para poder alimentar mejor al, a la célula. mm, ¿Te respondí la ya. pregunta? Sí, y lo otro, que también lo que estaba pensando, si uno en vez de, que esto fue lo que nos contó la profesora, Ya, que ella en el tiempo de universidad, ella en vez de tomar un desayuno normal, ella se comía por ejemplo, un plato de lentejas y a la hora del almuerzo se comía algo como un desayuno. Entonces, esto también era mi duda, si a largo plazo podría afectar. exactamente. Claro que sí, porque el cuerpo lo que está haciendo es absorber todo lo que, a ver, se supone que para cuando nosotros comemos, nosotros como chilenos lo hacemos mal, porque se supone que como tú tienes que comer, es como tú vas despertando y te vas durmiendo en el día. Por ejemplo, tú despertaste, desayuno campeones, como le dicen, donde yo me debo comer una fruta, ¿cierto? Un trozo de pan con una leche, un vaso de jugo, así como los mexicanos, los estadounidenses, todas las cuestiones que ustedes ven en las teleseries, que se sirven los tremendos desayunos, así debería ser. Después, bajar un poco la porción para la hora de almuerzo, ¿cierto? Y comerme una porción razonable de comida, no esas porciones de camionero que uno cuando va por la carretera, ¿cierto? Le sirven los tremendos platos. Eso no debería ser, porque se supone que durante el día yo voy gastando cada vez menos energía, por lo cual cuando llega mi cena, que debería ser a más tardar a las 8 de la tarde, eso debería ser una comida muy liviana y que no debería ser la misma comida que yo hice al almuerzo, ya que mi cuerpo ya no va a gastar energía, no va a ir a hacer deporte, no va a hacer nada, sino que va a estar recostado viendo televisión, ¿cierto? Por lo cual, la idea es que esta me sirva de reserva para poder yo dormir tranquilo. ¿Se entiende? Por eso se dice que la comida de noche no tiene que ser pesada. ¿Se me entiende? Sí, sí, Ya, gracias por explicarme eso, profesora. ya, súper. ¿Alguna otra duda, chiquillo? Profe, yo Creo quiero que, saber lo de la guía. ¿cómo? Lo de la guía que va a mandar. Ya, mira, la guía tiene que ver solamente con lo que hablamos hoy día. Ya, ¿y por dónde la va a mandar? Yo creo que todos ustedes están en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí. La Ya, mayoría. la voy a mandar al grupo igual, de igual forma la voy a subir a Classroom, ¿ya?